Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Sí, pueden existir dos dioses del sol en One Piece, la dualidad de Nika, y lo revelaré en el video de hoy. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Si existen dos dioses del sol, entonces todo lo que sabemos sobre Nika y su leyenda podría estar solo a la mitad. El sol es la mayor fuerza de nuestro sistema, y en muchas mitologías no es solo una entidad única, sino una dualidad, con un lado enfocado en la creación y otro en la destrucción. Si One Piece realmente sigue este camino, entonces quizás Luffy y Barba Negra no sean solo opuestos en términos de ideales, sino representaciones de algo mucho más grande, algo que siempre ha existido y que ahora está volviendo a manifestarse. En la mitología inca, Inti es el dios del sol, pero no es un dios solitario. Siempre está ligado a Mama Quilla, la diosa de la luna. Juntos forman un ciclo, representando la dualidad del mundo, el equilibrio entre el día y la noche. Pero, ¿y si, dentro de este concepto, el sol también tuviera su propia dualidad? El sol puede ser la fuente de vida, pero también puede quemar y destruir. Puede calentar, pero también puede secar la tierra y convertirlo todo en desierto. Si el mundo de One Piece nos está presentando un segundo dios del sol, entonces este no sería un complemento de Nika, sino la manifestación de su otro lado, uno que no trae libertad, sino anarquía absoluta, no alegría, sino caos. ¿Y quién en One Piece encaja perfectamente en esto? Marshall D. Teach. Desde que apareció Barba Negra, siempre ha sido un personaje que desafía toda lógica. Puede usar dos Akuma no Mi al mismo tiempo, algo que debería ser imposible. Siente el dolor de una manera diferente. Nunca duerme, es una anomalía. Pero, sobre todo, es el opuesto perfecto de Luffy. No solo en personalidad, sino en destino. Si observamos cómo actúa Teach y cómo su presencia afecta al mundo, podemos ver que no solo desafía las reglas, sino que las destruye por completo. Mientras que Luffy trae libertad y risas, Teach trae destrucción y caos. Mientras que Luffy reúne a las personas porque quieren seguirlo, Teach manipula y atrae a aquellos que quieren algo a cambio. Mientras que Luffy despierta una fruta que provoca risa, Teach tiene una fruta que devora todo en oscuridad. Pero, ¿y si esto no fuera solo una coincidencia? Y si, así como Nika es el dios del sol de la libertad y la alegría, Teach fuera el dios del sol de la destrucción y la anarquía, la mitología nórdica nos da un concepto interesante al respecto. En la mitología, el sol y la luna son perseguidos por lobos, y en el Ragnarok los lobos finalmente los devoran, trayendo el fin del mundo. Pero, dentro de este simbolismo, ¿y si Teach fuera el lobo que persigue a Luffy? O peor aún, ¿y si él fuera otro sol, uno que no brilla para iluminar, sino para consumir todo a su alrededor? En el capítulo 576, Barba Blanca dice que Teach no es aquel a quien Roger estaba esperando. Esto es importante, porque significa que Teach puede tener una gran importancia en el mundo, pero no es el heredero de la voluntad de Joy Boy. Si Teach también tiene una conexión con el sol, entonces quizás esa conexión sea la otra cara de la moneda. En el capítulo 1044, cuando el Gorosei revela que la Gomu Gomu no Mi es en realidad la Hito Hito no Mi, modelo Nika, queda claro que la figura de Nika no es solo una leyenda cualquiera. Fue alguien real, alguien que existió y dejó su huella en el mundo. Pero, en la época del siglo vacío, ¿y si Nika no estuvo solo? El sol puede brillar de dos maneras. Puede iluminar o puede cegar. Si Nika fue el lado que iluminaba, tal vez hubo otro que quemaba. El primer mundo descrito en los textos que mencioné habla de un dios del sol que apareció cuando los prisioneros injustamente encarcelados oraron, pero también menciona que una divinidad de la tierra se enfureció junto con la serpiente de la llama del infierno, sumiendo al mundo en tinieblas. Y en el tercer mundo, él regresa bailando y riendo, trayendo el fin del mundo. Y si ese dios del sol, que aparece bailando y riendo, no fuera solo Luffy, ¿y si Teach también fuera parte de este ciclo? En el capítulo 925, Teach le dice a Moria que la era de Barba Blanca ha terminado y que ahora es su era. ¿Y si esta era no fuera solo la de un simple pirata que busca poder, sino la manifestación de este segundo dios del sol, el sol de la destrucción, el sol que no trae libertad, sino el colapso? La fruta de Teach, la Yami Yami no Mi, es conocida como la fruta de la oscuridad, pero su habilidad es completamente diferente a lo que esperaríamos. No solo cubre todo con tinieblas, sino que traga todo lo que está a su alrededor. Es casi como un agujero negro, pero al mismo tiempo no sigue las reglas normales de la física. Y entonces, cuando Teach roba la Gura Gura no Mi,
obtiene no solo el poder de consumir todo, sino también el poder de destruir todo a su alrededor. Si Teach realmente es el otro dios Sol, entonces eso explicaría por qué es el único que puede usar dos frutas. No es solo un usuario común, es una excepción a las reglas del mundo. Y tal vez, por eso sea el mayor peligro para el gobierno mundial. En el capítulo 1080, Teach muestra que su ambición no es solo convertirse en el rey de los piratas, sino reescribir las reglas del mundo. Quiere territorios, poder e influencia, pero también quiere hacer todo a su manera. Esto es muy diferente a Luffy, que no le importa esos conceptos y solo quiere ser libre. Y entonces volvemos al concepto de dualidad. Si Luffy es un dios sol que trae libertad y alegría, Teach es un dios sol que trae caos y destrucción. Y esto nos lleva al Ragnarok de One Piece. Si el mundo realmente se dirige hacia un Ragnarok, entonces Luffy y Teach no son solo rivales, son dos fuerzas que deben enfrentarse para que este ciclo se complete. La destrucción de uno significa el triunfo del otro. El mundo de One Piece fue moldeado por un evento catastrófico en el pasado, y ahora estamos llegando al momento en que todo esto necesita resolverse. Y tal vez por eso, Imu-sama siempre permitió que Luffy avanzara. Si hay dos dioses sol, entonces tal vez uno necesita ser el catalizador para despertar al otro. Teach y Luffy no son solo rivales, son dos lados de la misma entidad. Uno quiere crear, el otro quiere consumir. Y cuando finalmente se encuentren, tal vez el mundo vea el verdadero significado de la profecía de Nika. El sol regresará, y entonces vendrá una nueva mañana. Pero si Teach realmente es ese segundo dios sol, ¿qué significa eso para el mundo? Y lo más importante, ¿qué significa eso para la batalla final, que inevitablemente ocurrirá entre él y Luffy? En el capítulo 1080, vemos a Teach usando su oscuridad de una manera que refuerza la idea de que no es solo un hombre común, con un Akuma no Mi poderoso. Él succiona todo a su alrededor, distorsiona la estructura misma del mundo, como si estuviera eliminando la existencia de las cosas. Y si Luffy representa un sol que ilumina, que trae alegría y libertad, entonces Teach representa el sol que quema todo a su alrededor, hasta que no quede nada. Un ciclo eterno entre dos extremos. ¿Y qué pasa cuando estos dos extremos finalmente colisionan? Tal vez la respuesta esté en la propia profecía del Ragnarok. En los textos mencionados, vemos que el primer mundo fue consumido por el caos cuando apareció el dios Sol. No fue solo un salvador, también fue el catalizador de la destrucción. La divinidad de la tierra y la serpiente de la llama del infierno no se encontraron por casualidad, fueron atraídas por la aparición del dios Sol. ¿Y si esto es un reflejo de lo que está pasando ahora? Luffy despertó a Nika, se convirtió en aquello que el mundo temía y esperaba al mismo tiempo. Pero ahora, en el mismo periodo de tiempo, Teach también se está moviendo, acumulando territorios, derrotando enemigos y avanzando hacia su propio destino, como si el ascenso de uno estuviera directamente ligado al ascenso del otro, como si este ciclo ya hubiera ocurrido antes. El segundo mundo nos habla de la divinidad del mar enfureciéndose. ¿Y quién en el mundo de One Piece controla el mar como ninguna otra entidad? Imu-sama. Si Teach es la fuerza de la destrucción, entonces tal vez Imu sea la fuerza que intenta contener este ciclo. Pero eso no significa que Imu sea un héroe. Al contrario, tal vez sea justamente este intento de control absoluto lo que haya detenido el ciclo antes, impidiendo que el verdadero Ragnarok ocurriera. En el tercer mundo, el texto nos dice que el dios Sol danza y ríe, llevando al mundo a su fin. Pero luego regresa, y entonces viene una nueva mañana. Esto significa que el fin del mundo no es el fin definitivo, es solo la transición a algo nuevo. ¿Y si ese es el verdadero propósito del Ragnarok de One Piece? ¿Y si la batalla final entre Luffy y Teach no es solo por el título de Rey de los Piratas, sino por quién será el que traerá la próxima era? Esto explicaría por qué Teach es la única persona en el mundo que puede usar dos Akuma no Mi, porque no solo está rompiendo reglas, él es la excepción a las reglas, es un ser que representa algo más grande que un humano común. Si Luffy es el dios sol que trae la risa, Teach es el dios sol que trae el fin. Y esto nos lleva a algo muy importante. El dios sol de Elbaf es conocido como aquel que destruirá el mundo. Si Luffy es ese dios sol, tal vez la destrucción que traerá no sea literal. Tal vez sea la fuerza que destruirá las cadenas del mundo, que liberará a todos de las ataduras de la opresión. Pero si hay dos dioses sol, tal vez Teach sea quien traerá la destrucción de una manera completamente diferente.
Mientras Luffy quiere destruir las cadenas, Teach quiere destruirlo todo. ¿Qué opinas de esto? ¡Comenta! Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!